Vamos a ponernos serio, ¿eh? Muy bien, buenas tardes. Hola. Hoy estamos algunos menos de los habituales, pero también sabemos que lo veo por las visualizaciones que hay, bueno, que no pueden venir o lo que sea, y luego lo están viendo. Así que lo conmigo por los servicios. Siempre es mejor aquí en directo, pero bueno, falta de pan, ¿no? Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar con Manuel. Señor, gracias por la oportunidad de una vez más atender de tu palabra. Te pedimos que estés sobre nuestros corazones, Señor, para entenderlo todo bien, y que también uses Antonio para que hable lo que venga de tu parte, ¿no? Jesús. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, y así si nos lo vamos leyendo una y otra vez, pues nos va quedando algo más y vamos entendiendo un poquito más. Hay algunos profesores de seminarios que cuando le vas a hacer una pregunta y le dices, bueno, no entiendo este versículo, una de las cosas que te dices, vuelve a leer. Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Bueno, amén, porque esto es palabra de Dios también. Aunque sea un capítulo así negro, ¿no? Y con este personaje aquí surgiendo y haciendo de las suyas, pero también es parte de lo que Dios ha querido dejarnos. Bien. David Hernández me comentaba una cosa el martes pasado para hacer y vamos a hacerla. Vamos a recordar alguna cosita en Apocalipsis para que esto nos ayude a entender. Si recordáis, dijimos que el libro de Apocalipsis en un sentido no era cronológico, ¿no? ¿Recordáis, verdad? Pero eso no quiere decir que el libro no tenga una cronología. Es decir, el libro tiene un desarrollo claro que no se interrumpe. Lo que se interrumpe en el libro es el relato para lo que va a decirnos ahora. ¿Sí? Es decir, el libro es cronológico en cuanto a que Apocalipsis empieza y se empieza a desarrollar y no tiene pausa, sigue hasta el final. Para lo que no es cronológico es el relato. Nos va contando, se detiene un momento para decirnos, para contarnos algo que está ocurriendo, por ejemplo, en el cielo, pero eso no quiere decir que lo que en la tierra está ocurriendo siga ocurriendo, sin parar, sin pausa. ¿Me explico? Así que lo primero que tenemos es el arrebatamiento. Entendemos que después de los capítulos 2 y 3, la iglesia es arrebatada. Y ahí empieza lo que son los juicios en Apocalipsis, o sea, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Esos 7 años de tribulación que profetiza Daniel.
Dijimos que en esos juicios estaban los sellos, las trompetas y las copas. Todas son juicios de parte de Dios. En los sellos están los primeros juicios, en el séptimo sello están las trompetas metidas. Ahora empiezan a sonar todas las trompetas y en la séptima trompeta es un anuncio de la segunda venida de Cristo y al mismo tiempo están las copas, que son la serie de juicios finales que caen sobre la tierra. Así que, desde el arrebatamiento hasta antes de la segunda venida, tenemos todos estos juicios sobre la tierra, estos 7 años de tribulación sobre la tierra, ininterrumpidamente. Además, Daniel y algunas partes de la Biblia, pero sobre todo Daniel, hace énfasis que son 7 años, dándonos un tiempo. No son eventos, ni son, bueno, a ver cuándo pasan, no pasan, no, ocurre en 7 años. Entonces, desde que empezamos, desde que el tiempo empieza a correr, el primer sello que se abre hasta la venida de Cristo, ¿cuánto tiempo ocurre? 7 años. Independientemente de lo que ahora Apocalipsis nos va a decir de personajes y de eventos y de todo. Apocalipsis, capítulos del 6 al 19 ocurre en 7 años. ¿Por qué del 6? Capítulos 1 hablábamos de que había una revelación de Cristo. Capítulos 2 y 3 una descripción de la Iglesia. Capítulos 4 y 5 nos presentan una escena en el cielo antes de que los sellos empiecen a desatarse. Recordáis, ¿verdad? El capítulo 5 dice Juan: y vi un rollo escrito y lloré porque nadie era digno de abrirlo. Dice, hasta que ¿quién era digno? El Cordero de Dios, o sea, Jesús es digno de abrir y desatar sus sellos, dice el capítulo 5. Y en el capítulo 6 se abre, se desata, se abre, se despega el primer sello. Y la gran tribulación comienza y termina después de 7 años. ¿Qué es el punto culminante de la gran tribulación? La segunda venida de Cristo. Es decir, cuando acaban toda esta serie de juicios y el Señor... Me he puesto para ir por la... ¿Y qué ocurre? Pues el Señor viene en su segunda venida. Después de la segunda venida, tenemos el milenio, que es cuando el Señor reina en la tierra durante 1000 años. El milenio. Luego, después del milenio, ¿qué tenemos? Pues los juicios, donde todos van a ser resucitados y tendrán que comparecer delante del Señor. Y Satanás también es juzgado definitivamente. Y lo que se conoce como el gran trono blanco. El gran trono blanco, como vamos a ver, donde aquellos que no han creído en el Señor y que por tanto no se van a poder salvar, tienen que aún así pasar un juicio de parte de Dios. No para decidir a dónde van. ¿Quién decide dónde va una persona? Yo. Sí. El mismo. Sí. ¿Quién decide a dónde va una persona? ¿Qué decide a dónde va una persona? Si acerca a Cristo o no. Así que en el gran trono blanco no es, bueno, cada uno fue juzgado según sus obras. Sí, pero aquí no hay si las obras buenas pesan más que las malas, no. Ahí es porque la Biblia dice que delante del Señor, delante de Dios, un día toda rodilla se doblará. Y el gran trono blanco, un día las personas que no doblaron sus rodillas aquí, pues tendrán que doblarlas ante el Señor y reconocer su soberanía. Bien, y luego tenemos lo que ya la Biblia no nos explica más. La Biblia nos dice que ahora después son cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bien, esto es lo que es la cronología de Apocalipsis. ¿Entendemos más o menos? ¿Alguna pregunta aquí? No es difícil, ¿no? Bien, este es el esquema. Si sabemos esto en Apocalipsis, ya avanzamos porque ya nos ubicamos en el libro. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos
Pues que cuando llegamos al capítulo 7 tenemos 144.000. Cuando llegamos al capítulo 14 tenemos también otra vez 144.000. Cuando llegamos al capítulo 7 y 8 se nos habla de una escena en el cielo donde están unos ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, etc. El capítulo 10, un ángel abre un libro que anuncia el juicio que está por venir cuando el Señor venga en su segunda venida a la tierra. Capítulo 11 tenemos los dos testigos que predican y los matan, recordáis, y luego resucitan y se van con el Señor. Capítulo 12 tenemos la mujer y el dragón, que es cuando Juan nos explica que siempre Satanás ha intentado ir en contra de la mujer, que es Israel, en contra de Jesús, de su Hijo, en un sentido humano, que es Jesús, y del pueblo de Dios, que también somos nosotros. Y luego capítulo 13 habla del anticristo y de la bestia, o sea, del anticristo, de la bestia y del falso profeta. Luego capítulo 17 al 18 también, eso sí cronológico, nos habla del juicio a Babilonia, la gran ramera que se dice allí. Así que todo esto no altera para nada esto. O sea, cuando tú leas en Apocalipsis, bueno, pero ahora con dos testigos, y estos dos testigos por dónde andan y tal. O sea, estos dos testigos son personajes, los paréntesis realmente en Apocalipsis son personajes que en esa trama de esos 7 años en la tierra entran en acción. Los 144.000 entran en acción, los redimidos han entrado en acción porque han dado testimonio, pero los han asesinado, la bestia, el anticristo los ha asesinado y van con el Señor. El ángel con el librito de repente se anuncia otra vez en medio de una forma didáctica que aun por mucho que esté pasando en la tierra, el ángel viene anunciando que este libro se va a abrir un día y el Señor va a venir y va a juzgar. Los dos testigos en la tierra, aunque se nos diga, ellos están en la tierra y están escogidos por Dios, el dragón, Satanás y todo eso, y el anticristo, que es uno de los personajes principales de Apocalipsis. Son personajes, pero, insisto, esta línea temporal en Apocalipsis no la debemos de olvidar, no la debemos de olvidar. Ahora, una cosa también que explicar. Todos estos personajes que habla Apocalipsis, porque los paréntesis de Apocalipsis realmente son personajes, todos estos personajes, ¿dónde están ubicados en Apocalipsis? En la línea temporal. En la gran tribulación. Exactamente, la gran tribulación. O sea, todos estos personajes están involucrados entre esto y esto. Todos estos personajes en algún momento y durante esos 7 años en la tierra van a tener algún tipo de relevancia. Pero ¿qué hace Apocalipsis? En vez de contarnos, porque sería mucho más difícil entenderlo, lo que Apocalipsis nos dice es, esta es la línea y estos son paréntesis donde se te enseña un personaje que aparece y cuál es su papel. ¿Qué pasa? A mi modo de entender, es esta forma de escribir Apocalipsis o de narrarlo. Si tú entiendes esto que estamos diciendo ahora, es mucho más fácil de entender el libro. Porque no te lías. O sea, el anticristo. Bueno, ¿dónde lo ubico? No sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde lo ubicas al anticristo? A ver, ¿dónde ubicamos al anticristo, por ejemplo? En la gran tribulación. En algún momento, entre... Específicamente, más bien en la segunda parte de la Sí, gran pero tribulación, los dos. en algún momento, entre esto y esa segunda. ¿Sí? Como dice David. Sí es verdad, ya lo hemos dicho, que él, aunque la primera parte de la gran tribulación es un personaje ya, porque es el que hace un pacto para una paz mundial, como anticristo o como bestia, se desarrolla o entra en escena después de esos 3 años y medio primeros. Pero eso no quiere decir que el anticristo no esté ya cuando la tribulación empieza. Claro. Pero su papel es otro, es uno. Uno es su papel, luego va a ser otro, muy distinto. Los 144.000, lo mismo. Son personas que Dios escoge, el pueblo de Israel, que van a estar predicando el Evangelio. Y se te coge
dos paréntesis para hablar de ellos y de su función. ¿Dónde van a estar predicando ellos? ¿En qué línea de tiempo? En la misma, en la gran tribulación, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Los dos testigos, exactamente lo mismo. El dragón, Satanás, con toda esa batalla que hace, persiguiendo a Israel y todo, ¿dónde va a ocurrir? Pues al final, o sea, durante la gran tribulación, posiblemente hacia el final ya, cuando va a acorralar. Así que esto es una manera de que nos ubiquemos en Apocalipsis. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Más o menos? ¿Alguna duda? No es tan difícil, ¿verdad? Si tenemos esto en mente, no es tan difícil. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces en Apocalipsis, donde te puedes perder un poco, es en los detalles. Porque Apocalipsis tiene muchos detalles y muchas cosas. Pero siempre hay que saber salir un poco, ¿no? Cuando estés leyendo Apocalipsis y te estés atascando un poco, pues sal un poco y intenta ver la línea en general. Encontré aquí que, bueno, también está bien. Este es un esquema que encontré. Y bueno, pues aquí están los sellos. Aquí, o sea, 4, 2, 6 y 1, 7. La gran tribulación, o sea, la primera parte de la gran tribulación. Luego tenemos las 7, o sea, dentro del séptimo sello, lo que yo os dije, ¿no? Están las 7 trompetas, que posiblemente serán en la segunda parte de la gran tribulación, porque el Apocalipsis dice las postreras plagas, o sea, las últimas plagas. Y luego tenemos las copas, y entran ahí también. Cristo aparece en las nubes, bueno, todo esto, y ahora aquí Jesús desciende a la tierra, ¿no? ¿Después de qué? Después de estos 7 años, aquí está, ¿no? La gran tribulación igual a, aquí no, aquí tenía que ser 7. Bueno, no sé por qué dice esto, pero bueno, olvidaros aquí, ¿no? O sea, aquí al final de esto acaba lo que es la gran tribulación. ¿Y qué pasa? Cristo viene, comienza los 1000 años de reinado, Satanás es atado, y al final sabemos que al final de los 1000 años, Satanás es soltado de nuevo y juzgado. Ahí están explicadas todas, pero bueno, también quería poner esto porque a lo mejor nos ayuda un poco más a ver también la línea de tiempo. ¿Hemos entendido más o menos? No es tan difícil, hay que, bueno, en fin, entendiendo esto, tampoco hace falta que seamos unos expertos en Apocalipsis, pero por lo menos sí entender esto y luego, pues bueno, entender algunas cosas más. Vale. Hemos visto, del anticristo hemos visto, primero que es un personaje que al principio implanta paz en la tierra. Implanta paz. Es curioso, aunque nos entretengamos en esto, pero bueno, es necesario también. Es curioso que últimamente se lleva hablando mucho en los últimos años de lo que es el globalismo, ¿no? Y de la famosa Agenda 2030. Y de cómo el mundo va hacia una unidad de pensamiento, hacia que todo el mundo va a hacer lo mismo y que cada vez va a haber más paz, ¿no? Y sabéis que han impuesto la Agenda 2030, con todo lo verde, el feminismo también, la ideología de género, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que todo eso, pues bueno, iba a contribuir a la unidad del mundo, etc. Y es curioso que muchos en la iglesia cristiana, en nuestro círculo, han empezado a hablar mucho de eso también y a decir que bueno, que ya esto es una señal de que las cosas van a venir, porque mira, porque tal, porque ya están imponiendo un criterio, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, solo ha tenido que venir un pirado y ya se acabó la Agenda 2030,
Se acabó el globalismo y se acabó el buenismo y se acabó todo. Y ya está. Y ahora todo el mundo a mirar por lo suyo, todo el mundo a amarrar lo que sea y ya está. Europa, si te he visto no me acuerdo, ¿no? A lo de que todos somos uno y nos unimos. Mira Ucrania, o sea, el mundo está... Ucrania, ¿qué importa? Pero luego los medios de comunicación son tan hipócritas, ¿no? Que todavía están diciendo, ¿no? Que hay que ver lo que estamos ayudando a Ucrania y, le estamos mandando medicina, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Le estamos mandando ropa y estamos haciendo manifestaciones. Bueno, y el mundo está desunido, igual, exactamente igual. ¿Sabéis que en la historia de la humanidad, está más o menos calculado, ¿sabéis cuántos años de paz ha habido en el mundo desde que hay registros? 20 años. 20 años de paz. Yo estudié en un colegio que se llamaba 25 años de paz. Bueno, pues eso se colaron. Esa ha sido la historia. Por eso cuando yo leo a este personaje, el anticristo, es que me parece increíble que él pueda lograr eso. Solo podemos explicar que lo puede lograr porque este personaje es un personaje que de verdad está respaldado por el mismo Satanás, ¿no? Si no, esto no lo logra nadie. En el mundo nadie ha logrado eso. O sea, la paz es una utopía, la paz es una mentira en este mundo. Es una mentira. La justicia es una mentira. Pero la Biblia lo dice. La Biblia no habla de que nunca habrá paz en el mundo. Habla de que nunca habrá justicia. Habla de que nunca habrá solidaridad. Nunca. Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis. Siempre. Menos cuando el Señor venga. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el supuesto buenismo de... Eso es mentira, todo. El globalismo, todo es una mentira, una farsa. Ahora, un día sabemos que sí, que el anticristo va a venir y va a establecer la paz en el mundo. ¿Cómo? Vamos a intentar decir algunas cosas, pero yo creo que se nos escapa. Y creo que en él, digo creo porque no puedo afirmarlo 100% con el texto bíblico, pero yo solo puedo explicar de una manera, en que este personaje que es el anticristo no solamente lo tenemos que ver como alguien físico, o sea, como alguien fuerte, o muy rico, o muy inteligente, o con una posición increíble en el mundo. A mí solo me cabe entender que también hay algo espiritual en este personaje. Que también hay algo espiritual en este personaje. Para que logre lo que nadie ha logrado jamás. Lo que nadie ha logrado jamás, él lo va a lograr. Bien. Pero después mostrará su verdadero carácter. Después de estos 3 años y medio de paz, él va a demostrar su... Y claro, ya es tarde. Ya es tarde. Porque él ya tiene su imperio montado en esos 3 años y medio. Y ahora ya es tarde. Es como si hacemos la comparación con Putin, ¿no? Con Vladimir Putin. Ha pasado lo mismo, ¿no? Lo han tenido ahí, o el mundo lo ha tenido ahí, como bueno, tal, y él se ha estado armando, se ha estado preparando, y ahora es tarde para pararlo. Pues con el anticristo más o menos pasará lo mismo. Él va a gobernar 3 años y medio del mundo, pues imagínate, los recursos, la influencia, el poder, el control que él tendrá sobre el mundo. Y en un momento dado le mostrará su verdadero carácter. Por eso la Biblia aquí le llama la bestia. No porque se llame bestia, sino porque lo que está intentando decir es su carácter. El carácter es una bestia. Nosotros decimos, ¿verdad? Este tío es una bestia. ¿Qué estamos diciendo? Podemos decir muchas cosas, ¿no? El español es muy rico. El español no es el castellano. El español es muy rico. Y una bestia, pues,
si nos referimos a una persona, depende del contexto en el que lo digamos, ¿no? Pues a un nivel mundial, la Biblia está diciendo que este personaje, dice, es una bestia. Ese es su verdadero carácter. Aunque parece muy bueno al principio, no. Este es una bestia. Y ahora el mundo se va a enterar con él. Es alguien que surge de alguna manera, como dijimos, de lo que era el imperio, el antiguo imperio romano, es decir, de Europa. Bueno, aquí esa información tenemos, pero tampoco podemos, tal vez, decir que a lo mejor estamos acertando 100%. Pensamos que sí, porque el texto de Daniel es claro, el príncipe de un pueblo que ha de venir, que destruirá, parece claro, pero bueno, puede ser cualquiera este personaje. Bueno, vale. Identificar al anticristo, identificarlo ha sido la ocupación cristiana casi, ¿no? Todo el mundo que ha estudiado Apocalipsis, en las iglesias y todo, ese siempre ha sido, lo sabéis, ¿no? un entretenimiento cristiano, ¿no? Bueno, saber quién será el anticristo, ¿no? Y aquí, pues, o sea, si yo os preguntara a vosotros ahora, pues a lo mejor de los que estamos aquí, pues todos tendríamos posiblemente una opinión acerca de quién puede ser. Unos dirían que alguien religioso, otros dirían que no, que alguien político, otros dirían que no, que es un rey, otros dirían que es un personaje, un empresario, un hombre que tiene mucho dinero y tiene mucho alcance. Unos dirían que, bueno, que el anticristo tiene que ser de izquierdas, porque por el comunismo y todo eso. Otros dirían que no, que el anticristo cómo va a ser de izquierda, ¿no? Bueno, el anticristo va a ser de derecha, porque no sé qué, el fascismo, y, en fin, no sé. Todos tendríamos una opinión. Pero la Biblia no nos lo dice. No nos lo dice. Ahora, los primeros intérpretes, esto es curioso, ¿no? Los primeros registros que hay de los padres de la Iglesia y de algunos intérpretes cristianos, en el primer siglo segundo, ya entendían que el anticristo sería una persona. No un movimiento, no, una persona que aparecería en el escenario en base a la profecía de Daniel. Desde el principio ya, en el mundo cristiano, se entiende que el anticristo es una persona. ¿Qué pasa? Luego, con algunas escuelas que surgieron, ya pues el anticristo se ha a veces denominado con una idea, un sitio. Por ejemplo, se ha especulado con Roma, porque Roma estaba rodeado de 10 montes. Se ha especulado con Nerón, que él había muerto, o por lo menos hay una leyenda que él murió, pero que resucitó. Ya desde el principio ha habido un montón de especulaciones, de ideas, de cosas. Ha habido momentos en la historia donde la cosa estaba más calmada y no se ha hablado. De repente ha surgido algo a nivel mundial y ya salía. O sea, de esto, en fin. Por ejemplo, si recordáis, en el año 91, ¿no? Cuando hubo la guerra de Irak, ¿no? Pues ahí ya la Iglesia decía que ya el Señor venía, que ya estaba todo preparándose, que el anticristo posiblemente sería uno de allí de Irak, Saddam Hussein, bueno, siempre se han dicho cosas, siempre. Esto es inevitable, tampoco es malo, porque a fin de cuentas la Iglesia, pues también, como Iglesia también tenemos que tener una respuesta, ¿no? A las personas, porque si alguien a ti como creyente te pregunta, pues se supone que tú tienes que tener una respuesta también, o una idea, ¿no? Pues yo qué sé, tienes que tener una respuesta, ¿no? Mira, Daniel 7:24, Daniel 7, Daniel ve una bestia, o sea, tiene una imagen de 4 bestias que son las que equivalen también al capítulo 2 de Daniel. Pero dice, los 10 cuernos que tiene la bestia, y te significan que de aquel reino, es decir, el
el príncipe de un pueblo que ha de venir, que destruirá la ciudad del santuario, es decir, del antiguo imperio romano, ¿no? Bien. De aquel reino se levantarán 10 reyes, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que Daniel nos está diciendo es que al final de los tiempos se van a levantar 10 reyes del antiguo imperio romano, posiblemente de Europa o del mapa que vimos. Pero después surge otro rey, que es el cuerno pequeño de Daniel 7, que al principio parece que es más pequeño que los otros, pero luego nos dice que será diferente y a 3 derriba, de manera que él toma una posición de relevancia. Ahora te voy a explicar más. Una exégesis razonable de los pasajes relacionados con la bestia pone de manifiesto que dicha figura representa al pseudo Cristo de los postreros días, lo que estábamos diciendo antes. Vale, aquí va. Esto ya lo hemos dicho también. Bien. Daniel 9. En Daniel 9 es donde está el famoso texto de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas que se han cumplido 69 y falta una. Ahora no vamos a explicar esto. Pero vamos a leer el texto. Ahí está, si lo queréis buscar en vuestra Biblia también. Pero bueno, ahí está. Le dice el ángel a Daniel. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre quién. Sobre Israel. Sobre tu pueblo, Daniel era hebreo, y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, mirad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Ahí se va a cumplir todo, ¿no? Sellar quiere decir que cuando tú has abierto un rollo y lo has leído, ahora lo cierras y lo sellas. Y ungir al santo de los santos. Ahora dice, Daniel sabe pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Ahora dice, prestemos atención, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, ese es un tiempo, ¿no? Y ahora hay otro tiempo donde dice, hasta el Mesías príncipe. Hay 2 tiempos ahí. Por eso luego dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que una parte, las primeras 7 semanas se cumplen desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta que se termina de edificar. ¿Entendéis? Y luego la segunda parte, las 62 semanas, es desde que se acaba esa reedificación hasta el Mesías. ¿Lo entendemos? 7 y 62 son 69. Dice, Daniel, desde que se da la orden hasta que se termina de reedificar, 7 semanas. Y luego desde ahí hasta el Mesías, 62. En total, 69. Es muy fácil, o sea, son números, no tiene mayor explicación. Ahora vamos a ver un cuadro. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a reedificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Y ahora dice, y después de las 62 semanas, ¿qué? Se quitará la vida al Mesías. O sea, ¿qué marca el término de las 62 semanas? La muerte de Cristo. Cuando el Mesías se le quita la vida. Dice, aunque, más no por sí. A Jesús lo mataron. Aunque era parte del plan, era el pan de Dios, pero lo mataron, lo crucificaron. Dice, y el pueblo de un príncipe, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Este es el texto que hemos mencionado varias veces. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Y históricamente, ¿quién destruyó la ciudad y el santuario? El Imperio Romano. Así que
ese pueblo es el padre de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe? El anticristo. ¿Vamos cuadrando las cosas? No es tan difícil, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora aquí, otra vez. Y por otra semana, o sea, hemos tenido 7, 62, 69. Y ahora dice, por otra semana que hace la 70. Porque al principio le dice 70 semanas. ¿Ves cómo divide Daniel las cosas? Bueno, el ángel se lo dice a Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Lo que luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que es ese tiempo de paz inicial de 3 años y medio. Porque el texto lo explica. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Posiblemente tiene que ver con Israel, con que ahí se inaugurarán otra vez sacrificios como el pueblo de Israel, etc. ¿no? Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? Satanás, el anticristo. Bien, ahora, vamos aquí a explicar. Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, ve una imagen. Él tiene un sueño y es una imagen. Y en la imagen él ve que tiene una cabeza de oro, un pecho de plata, el cinto, o sea, esto, de bronce, los pies de hierro, y ya después aquí parte de hierro y parte barro cocido. Ahora, si nosotros empezamos a ver lo que él nos dice hasta Roma, que sabemos exactamente cuándo empezó, tenemos claro que el primer imperio que él ve es el imperio babilónico. El segundo que entró en acción, históricamente se puede comprobar, es el Medo Persa, que no fue tan glorioso como el de Babilonia, pero por ejemplo fue más resistente y más cruel. Luego tenemos Grecia, que fue un imperio también absolutamente glorioso, ¿no? Y luego tenemos Roma, que Roma fue a base de machacar y de eso conquistó, ¿no? Pero luego también sabemos que Roma, una de las razones de su destrucción fue su fragilidad también. Su fragilidad. Bien. Y ahora, en el capítulo 7 que hemos leído solo un versículo, en el capítulo 7 Daniel tiene otra visión. Y esta vez ve 4 bestias. Yo entiendo que cuesta, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? Las visiones que Daniel ve es lo mismo. Él ve un león alado, él ve un oso, él ve un leopardo con alas y otro que dice que es una bestia distinta a las demás, que ni sabe describir. Simplemente dice que es distinta a los demás, que tiene cuernos y que tiene diademas y que de ahí sale un cuerno pequeño, que ese derriba a los 3 y toma preeminencia, etc. Así que Daniel 2 y Daniel 7 son los mismos reinos y nos llevan a lo mismo. Nos llevan a lo mismo, al final de la historia. Dios ha permitido estos 4 imperios hasta que Cristo vino. ¿No? Hasta que Cristo vino, que el Imperio Romano duró un poco más, también después. ¿Y luego qué pasa? Pues luego tenemos estos seres y al final sí, en Daniel 7 ya se nos describe ese imperio final con un personaje que domina esa historia y ese momento, que es ese cuerno pequeño que nosotros identificamos con el anticristo. Si vemos el siguiente, pues lo vemos mejor todavía. Daniel 2, Daniel 7, reino, estatua, bestias.
El reino Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Por qué Roma? ¿Por qué se detiene ahí? Bueno, Dios permite eso. ¿Por qué? Pues porque en las 70 semanas que hemos leído en Daniel, el que vuelve a tomar preeminencia a nivel mundial es ese príncipe de un pueblo que ha de venir. Ese pueblo de él. O sea, el antiguo imperio romano tomará otra vez preeminencia. Bien. La estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. Daniel, las bestias, león alado, oso, leopardo alado y bestia terrible. Son los mismos. Así que cuando vayáis ahí y veis, pues si eso luego os lleváis este cuadro y lo ponéis en la página, hacéis una copia pequeñita y la ponéis al principio de Daniel, para que cuando leáis no os liéis. Realmente es historia. Aunque en su momento Daniel fue una profecía, pero esto se cumplió históricamente. Estos reinos fueron reales y están en los libros de historia. Y uno sucedió al otro tal y como Dios dijo. Uno sucedió al otro tal y como Dios dijo. Así que, ¿por qué no podemos creer que al final también de Apocalipsis, este reino último va a surgir y va a ser también como Dios dice que va a ser? Aquí una explicación con números. Leímos que el decreto, ¿no? Saben pues que desde la orden para reedificar la ciudad hasta el Mesías, ¿no? Dijimos que hay dos partes, 7 y 62. Bien, tenemos 7 semanas y 62, que son 69 semanas. Ahora, estos son 483 años. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque históricamente este decreto ocurrió en el 444 antes de Cristo, cuando se decretó. Y de eso hasta el Mesías príncipe, hasta que se le quita la vida al Mesías, aunque no por sí, hay exactamente 483 años. Es que el cálculo, yo no lo busqué, tal vez en algún momento lo puedo buscar y ver, se puede calcular hasta el día en el que se dio el decreto y el día en que Jesús entra en la entrada triunfal en Jerusalén. Exactamente hay 483 años, exactamente. Por eso decimos, aparte de que la palabra hebrea es otra cosa también, por eso decimos que cuando Daniel dice 70 semanas, no son semanas de días, sino que semanas de años. Y cada semana tiene 7 años. Si tú multiplicas 69 semanas y le pones 7 años cada una, te da 483 años. Exactamente desde que ese edicto se hizo hasta el Mesías príncipe. Y ahora, por eso creemos también que Apocalipsis, cuando habla de esa última semana, serán que no 7 días, sino 7 años. Por eso Apocalipsis dice en algún momento que, por ejemplo, Apocalipsis 13 nos dice que se le dio para actuar 42 meses. No dice, se le dio para actuar, no. Se especifica 42 meses. Y eso equivale a 3 años y medio. Ahí está. La última semana, como no puede ser, igual que las otras 69, son de años, 7, dividido en 2 partes. ¿Por qué 2 partes? Porque Jesús en Mateo 24 dice que está en 2 partes, ¿no? 1260 días, 1260 días, que es la gran tribulación. Que son en total, las 70 semanas son 490 años. Ahora, ¿qué pasa? Desde que la semana 69 termina, o sea, desde que el Mesías Jesús entra en Jerusalén y al poco tiempo lo matan, hay esas 69, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay un intervalo
¿Qué es el intervalo? La época que ahora estamos viviendo. La época que estamos viviendo ahora es un intervalo. O sea, ese cumplimiento que empezó de corrido desde el decreto hasta el Mesías fueron 483 años seguidos, pero luego se interrumpió. Y ahora las 70 semanas tiene que cumplirse. Y lo que Daniel dice es que ¿cuándo se cumplirá? ¿O cuándo empezará? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que da inicio a la gran tribulación? Ese pacto. No es el arrebatamiento, como muchas veces se dice. No. Lo que da inicio a la gran tribulación es ese pacto que este personaje logra con Israel y con el mundo entero. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Hemos entendido estos esquemas más o menos? No me diga eso, después del esfuerzo de explicarlo. Lo que quiero decir es que... Pero no es tan difícil, Jesús. ¿Cómo son los años en una parte y los años en la otra? La semana. ¿Cómo hay 69 semanas ahí? ¿Cuándo empieza la otra? Jesús, lo acabamos de decir. La última semana, la 70. La otra empieza con el pacto del anticristo con la nación de Israel y con el mundo. No Y sabemos ya cuándo. estamos aquí. Claro, no, sabemos cuándo empieza. Empieza ahí. Tampoco estábamos con Daniel. Estamos ahora. No, lo que te estoy diciendo es que este intervalo, que no sé. Que hay un intervalo. ¿Intervalo qué es? La era de la iglesia. Ahora estamos viviendo la era de la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es un bueno? Porque ¿qué hizo Israel con Jesús? Lo rechazó y lo mató. Bien. Pero eso no significa que Jesús no vaya un día a establecer su reino con Israel. Lo que pasa es que ahora Él ha muerto y ahora hay otro pueblo de Dios que es la iglesia, aquellos que creen en Cristo. Pero la gran tribulación, sabemos que uno de los propósitos de estos años, de estos 7 años, es que Israel se vuelva. Que Israel se vuelva. Lo que te decía antes es que desde que se ha interrumpido eso no tiene años. No sabemos. ¿Sí? No sabemos los años Bueno, de que va. momento llevamos 2020. Sí, por eso digo que no tiene. No, No hay nada. correcto, porque sí, sí. 2020 o No, no tiene. 2015, yo no sé. O sea, sí sabemos que desde que se hizo el edicto hasta que Jesús entra en Jerusalén como en la entrada triunfal y muere, hay esos años. Y sabemos que luego el tiempo volverá a contar 7. Ahora, si lo que está diciendo que desde aquí hasta aquí no sabemos cuánto tiempo va a pasar, eso sí. Eso es lo que quiero decir, ¿no? De momento llevamos 2020 años. ¿El arrebatamiento cuándo va a ser? Pues no lo sabemos. Claro. Pues ahí está el Puede principio. pasar un año, menos, puede pasar 10, puede pasar 100, puede pasar otros 1000 años, no lo sabemos. Ojalá parte menos. No lo sabemos. ¿Eh? Ojalá parte menos. Yo no puedo decir eso. No, pues yo te lo digo. Ya estamos. Ya también, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, dijo vale, Nadal. vale, vale, esa es otra cosa. Pero ya aventurarnos a decir cuánto, pues no lo sabemos, porque si tú lees un poco de literatura cristiana, de historia, un poquito de historia, de literatura cristiana, a ver, te das cuenta que siempre ha habido momentos en los que la Iglesia ha dicho, Señor, viene, ya, es que esto que está pasando, ya, y no. Y no. Pero todavía está más cerca. Sí, pero sobre eso. Sí, claro, por lógica, por matemáticas, Pero hoy está más cerca que ayer, claro. Pero lo que pasa es que sobre ese intervalo se ha especulado lo que no hay. Sí, sobre todo por pensar cuándo va a Han hecho ocurrir. cálculos del igual, sí, pues. No, que si viene el 2000, que Sí. si viene el cuánto, porque según el cálculo de esto, según. Sí. Han hecho cálculos ahí que.
Sí, ahí hay mucha literatura también escrita, de muchas formas ha intentado a ellos sí que adivinar cuando el Señor viene. No hay señales. Pero nosotros no hay señales. Nosotros hemos dicho que el Señor puede venir hoy y el Señor puede venir dentro de 100 años. Por tanto, señales no hay. Sí, porque nos dice en su palabra, ¿no? Que Hemos, tendrá exacto. finalizar. Eso es. Hemos dicho que las señales son de la segunda venida, Sí. no del arrebatamiento. Es decir, el Señor puede llevarnos hoy a la iglesia, no hay ninguna señal. Ahora, una vez empiece la gran tribulación, esas son las señales. Y ya se empieza con... Que empiezan, claro, una señal que es algo que tú puedes leer. Y del arrebatamiento tú no puedes leer nada. Sin embargo, cuando empiece esta semana 70, que es la tribulación, ahí ya hay un montón de señales. Sí. Solo tienes que empezar a leer Apocalipsis 6 y ahí hay señales para aburrir. Sí, pero desde el arrebatamiento hasta que empiece la tribulación tampoco se sabe No, ahí hemos dicho, el tiempo. ¿qué hemos dicho ahí? Que posiblemente tiene que haber un tiempo de transición, posiblemente. ¿Por qué? Porque bueno, Satanás no sabe cuándo el arrebatamiento va a ocurrir. Y por ejemplo, si hoy nosotros estamos hablando no de lo que podríamos decir dentro de 300 años, sino de lo que podríamos decir hoy. Dentro de 300 años no sabemos lo que hoy. Yo digo, si el Señor viene hoy y lleva a su iglesia, este comienzo de esta última semana y este pacto, eso no puede pasar de hoy para mañana. Es imposible. Como el mundo está hoy, es absolutamente imposible. Tiene que pasar un tiempo considerable. Se llevará un montón de tiempo. No sabemos un montón de... caminos. Bueno, hemos dicho que aquí hay personas que creen que hablan de 2, 3 años y hay personas que, comentaristas, ¿no? Escritores cristianos, que hablan de que puede llegar a pasar hasta una generación. A mí hablar de una generación me parece exagerado. Pero que nada de eso está escrito, Antonio. No. Nada de, Nada de eso está escrito. que quede claro que nada de eso está escrito. Eso es lo No que, hay indicaciones. lo que Pero se por pueda lógica, suponer. lo que estamos hablando es por lógica, si hoy, insisto, si hoy ocurriera el arrebatamiento, pues este personaje tiene que surgir y tiene que proponer un pacto, recordemos, a nivel mundial. Y eso no se hace en 2 días. Será alguien que explique. Tiene que haber unas conversaciones, un tiempo, y más cómo funciona el mundo desunido, de todo. Esto va a costar, pero él lo va a lograr. Él lo va a lograr. ¿Cuánto tiempo? Pues de 20 años para arriba. Por lógica, vamos. Vale. Bueno, no se sabe. No creo que sea. No sabemos. Y habrá alguien que engañe y dé una explicación. Ahora, sabemos que inmediatamente no. Pero hombre, 20 años, no sé, yo creo que... Inmediatamente se pondrán a dar vueltas dónde se han ido toda esta gente. No, eso habrá una explicación desde el momento. Habrá alguien que dé esa explicación y a partir de ahí. Inmediatamente me parece que no. A la explicación sí. Que digo que mejor queda decir que inmediatamente creo que no. No, Sí. no que inmediatamente no. Porque es que la palabra de Dios tampoco lo dice. Yo digo inmediatamente no, creo Vale. que no. Vale. Eso. O sea, no sé si me explico. No. Creo que no. El hijo de Putin lo Creo. sabe. El mundo da la vuelta de un día para otro. Sí, a ver, sí. El hijo de Putin, Bien, ¿alguna pregunta más? el hijo de Putin lo sabe. Y vosotros hijos de Putin. Putin no es mi hija, ¿no? Muy bien. Más o menos nos hemos ubicado Sí, yo lo sé. con Apocalipsis, Ahí me- con las semanas famosas que hemos hablado ya varias veces, las 70, y qué serán esas 70 semanas, y cómo serán y todo. Si quieres los esquemas, pues me lo pides y te lo paso, ¿vale? Para tú tenerlo y verlo con calma y pensarlo, o lo que sea. Bien, pues ya es hora.
Vale, yo no. El martes que viene os traigo un par de... ¿Cuáles queréis? ¿Todos? No. ¿Eh? Sobre todo el último que Este, por ejemplo. Este. Y ese también. Y la línea creo que la... Y la línea primera, ¿no? Vale. O sea, esta decir, La flecha. La flecha. Esta. El principio que pusiste esa La flecha flecha, completa. esa. Ese ¿no? ese también te sitúa mucho. Bueno, hecho. Media Ya, pantalla. lo digo, sí, ya. ¿Qué cosa? Bien, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias porque cuando leemos estas cosas, Señor, en tu palabra, hay quien podría pensar que esto casi suena a ciencia ficción y que decir estas cosas pues nos podrían hasta tildar de locos, pero cuando leemos la historia, ya no leer la Biblia, la historia, vemos como lo que la Biblia dijo antes ocurrió exactamente así como Daniel lo dijo. Muchos siglos antes de que Persia, de que Grecia, de que Roma entraran en acción, ya Daniel lo profetizó y ocurrió, y estos reinos fueron exactamente como Daniel los describió. Cuando Daniel también en el capítulo 9 dice que habrá 62 semanas hasta el Mesías príncipe, desde ese decreto, la historia nos dice que fueron exactamente esas 62 semanas, esos 490 años. Señor, tenemos tantas pruebas de que cada cosa que tú has dicho en tu palabra se ha cumplido literalmente, que aunque todo esto que leemos pueda parecer una locura, pero esto va a ocurrir, Señor. Y gracias porque tú nos lo has revelado así en tu palabra, y ayúdanos también a ser testimonio a las personas que no te conocen y a decirle, Señor, que a pesar de todo este tiempo tan difícil que tu palabra profetiza, a decirle, Señor, que si ellos creen en Cristo, pueden librarse de todo esto y estar contigo para siempre. Señor, ayúdanos en medio de esta confusión que hay, a tener un mensaje de paz y de seguridad donde tú nos pongas. Gracias, Señor, por tu palabra, por ser parte de tu pueblo, sin haber hecho nada, sin merecerlo, sin ser más que nadie, tú nos has salvado, Señor. Y nosotros estamos inmensamente agradecidos a ti y te damos la gloria. Amén.